Bienvenidos a la sexta y última clase de Fundamentos de Química. Lo que vamos a ver en esta clase son las clasificaciones de los distintos productos químicos. La primera clasificación es la que realiza la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas. En este caso lo que hace es dividir a los compuestos químicos en 9 categorías distintas. La primera clase corresponde a explosivos, ¿sí? Hay que recordar que cada clase tiene su rombo exclusivo, ¿sí? En el caso de los explosivos, el rombo tiene fondo de color naranja, el número de clase aparece en la punta inferior, aparece el nombre explosivo y tiene su símbolo característico. En este caso, o en esta clase, se agrupan sustancias tanto sólidas como líquidas o mezclas de ellas, ¿sí? Y la característica que deben cumplir es que reaccionen químicamente produciendo gases, ¿sí? Que pueden causar daños. Dentro de esta clase 1 de explosivos existen a su vez 6 subclases, ¿sí? Pero estas 6 subclases no se diferencian en cuanto al rombo, ¿sí? Todas comparten el mismo rombo. Bueno, dentro de esas subclases tenemos distintas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, peligro de explosión en masa, peligro de proyección, peligro de fuego, que pueden entrar en ignición, peligro de explosión en masa en condiciones especiales, y sustancias que no tienen peligro de explosión en masa. ¿Sí? Son distintas categorías, pero no dejan de ser sustancias explosivas. En la clase 2 se agrupan los gases. En este caso tenemos 3 rombos distintos, ¿sí? Cada rombo corresponde a una de las 3 subclases distintas. La primera subclase son los gases inflamables, ¿sí? Que tienen un rombo de color rojo con la palabra gas comprimido inflamable. El número 2, que corresponde a la clase, en el ángulo inferior, y una llama, que es el símbolo que les corresponde. Por otro lado, para la clase 2, o la clase 2.2, perdón, son gases no inflamables, dicen en su rombo, perdón, tienen la palabra o la frase gas comprimido no inflamable, un tubo de gas, el fondo es verde y también aparece el número 2 correspondiente a la clase. Y por último, para la subclase 2.3, tenemos los gases tóxicos que son peligrosos para la salud y pueden ser corrosivos, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco. En este caso tenemos un rombo de color blanco con la frase gas comprimido venenoso y una calavera con 2 huesos como símbolo. También aparece el número 2 que corresponde a la clase. ¿Sí? Esta clase 2 agrupa tanto ya sea gases comprimidos, gases licuados, gases criogénicos o gases en solución. Por ejemplo, un gas en solución es el acetileno, ¿sí? El acetileno no se puede comprimir porque explota. Entonces lo que se hace es disolverlo en acetona, que es un líquido. Los gases criogénicos pueden ser los gases medicinales, por ejemplo, el oxígeno líquido. Gases licuados son los gases que se utilizan para cocinar en las casas. Y bueno, y los gases comprimidos, como por ejemplo el aire comprimido, el hidrógeno comprimido, el gas natural comprimido, sí, que es el GNC, que se utiliza para autos. Bien, pasamos a la clase 3, que involucra a los líquidos inflamables. ¿Sí? En este caso son también líquidos o mezclas de estos líquidos que pueden contener sólidos en suspensión, ¿sí? Liberan vapores inflamables y por lo general son sustancias que se transportan a temperaturas superiores a su punto de inflamación, ¿sí? O si no, también se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o en otro líquido. Por ejemplo, la nafta, el benceno, la nitroglicerina. ¿Sí? Tenemos 2 subclases, 3.1 y 3.2, cada una de ellas con su rombo característico. Acá comparten el color rojo, la frase líquido inflamable y la llama. Lo único que los diferencia a una subclase de la otra es que aparece el número de subclase, es decir, 3.1 o 3.2. Esa es la única diferencia que diferencia a los dos rombos. Pasamos a la clase 4, donde tenemos los sólidos con peligro de incendio. Acá tenemos 3 subclases y a cada subclase le corresponde también su rombo característico.
En el caso de la subclase 4.1, que son sólidos inflamables, tenemos un rombo de color rojo y blanco a rayas, con la frase sólido inflamable, una llama, y aparece el número 4 que corresponde a la clase. En el caso de la subclase sub 2, son sólidos espontáneamente combustibles, ¿sí? Son sólidos que si se calientan, por ejemplo, al contacto con el aire, pueden generar llama. Bien, el rombo que les corresponde es mitad blanco, mitad rojo. La mitad inferior es roja, la mitad superior es blanca. Aparece la frase sólido de combustión espontánea, también con una llama. Y aparece también el número 4 correspondiente a la clase. En el caso de la clase 4.3, subclase 4.3, son sólidos que emiten gases inflamables al contacto con el agua, ¿sí? Normalmente estos son metales que al contacto con el agua reaccionan violentamente generando gases, por ejemplo el sodio y el potasio. El rombo característico es de color azul, con la frase sólido peligroso en contacto con agua. También aparece la llama y también aparece el número 4 correspondiente a la clase. Es decir, que en este caso los tres rombos comparten el número y comparten la llama. Luego los colores y las frases que aparecen son distintas. Bien, pasamos a la clase 5, que agrupa los oxidantes y peróxidos orgánicos. En este caso tenemos dos subclases, cada una con su rombo característico. La subclase 5.1 se refiere a sustancias oxidantes, ¿sí? Generalmente contienen oxígeno y causan la combustión. Su rombo característico es de color amarillo, aparece la frase comburente y el número de la subclase, es decir, 5.1. Y aparece esa esfera con unas llamas, ¿sí? En el caso de la clase 5.2 son peróxidos orgánicos, son sustancias que contienen estructuras del tipo dos átomos de oxígeno unidos entre sí y luego también unidos a otros átomos. Generalmente son sustancias inestables que pueden favorecer a la descomposición explosiva, quemarse rápidamente, en algunos casos son sensibles al impacto o a la fricción y también son muy reactivas con otras sustancias, ¿sí? Obviamente todos los peróxidos o la mayoría de los peróxidos se clasifican dentro de esta subclase. Su rombo característico, al igual que el de la clase 5.1, es de color amarillo, aparece la misma esfera con las llamas y la frase que aparece es peróxido orgánico. La otra diferencia es que en el ángulo inferior aparece el número 5.2 en lugar del 5.1. En la clase 6 tenemos sustancias tóxicas e infecciosas. En este caso el término tóxico se relaciona con la palabra venenoso, ¿sí? Y para que una sustancia entre dentro de esta clasificación es de acuerdo a la dosis letal 50, es decir, la dosis de compuesto químico que mata al 50% de una población. Tenemos dos subdivisiones dentro de esta clase, la clase 6.1 y la clase 6.2. Dentro de la clase 6.1 tenemos sustancias tóxicas y nocivas, son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños a la salud o la muerte, ¿sí? En caso de ser ingeridos. Y después tenemos materiales infecciosos, que son normalmente microorganismos patógenos, ¿sí? Ya sea bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿sí? O que pueden ocasionar enfermedades a través de infección. En este caso tenemos tres rombos, ¿sí? El primero tiene la palabra veneno y una calavera con dos huesos cruzados y el número 6 en el ángulo inferior. El fondo es de color blanco. Luego tenemos otro rombo que dice la palabra nocivo, seguido de la frase estivar lejos de los alimentos, con una espiga de trigo tachada, ¿sí? También aparece el número 6 y el fondo blanco. Estos dos corresponden a sustancias tóxicas y nocivas. Puede estar uno solo o los dos, ¿sí? Los dos corresponden normalmente a la subclase 6.1. Y luego tenemos el de la subclase 6.2, que es un rombo con el característico símbolo de peligro biológico, con la frase sustancia infecciosa, y dice en caso de derrame o avería notificar a la autoridad competente. También de fondo blanco y en el ángulo inferior aparece el número 6. En la clase 7 tenemos los materiales radioactivos.
son materiales que contienen radionucleidos, ¿sí? Y bueno, obviamente que su peligrosidad dependerá de la cantidad de radiación que pueden generar. Hay una forma de medir la contaminación por radioactividad o radiación, ¿sí? Que tiene una unidad específica, es becquerel por centímetro cuadrado. Y, por ejemplo, dentro de estos materiales podemos encontrar el uranio, el torio, el yodo, el carbono 14. Hay un solo, en este caso no tenemos su clase, y hay un solo rombo, que es en la parte superior de color amarillo, en la parte inferior de color blanco. Aparece la palabra radioactiva, el número 7 en el ángulo inferior correspondiente a la clase y el símbolo característico para materiales radioactivos. En la clase 8 tenemos sustancias corrosivas. ¿Sí? Acá se engloba cualquier sustancia que por reacción química puede dañar cualquier superficie o bien la piel o cualquier tejido biológico. ¿Sí? También metales. ¿Qué es lo que hace la corrosión? Causar quemaduras graves, ¿sí? Y también se aplica tanto a líquidos como a sólidos, ¿sí? Que no quita que estos puedan generar gases o vapores que puedan provocar también irritación. Hay un solo rombo, la mitad superior es blanca, la mitad inferior es negra, aparece la palabra corrosivo, el número 8 en el ángulo inferior, y aparecen una superficie y una mano que están siendo corroídas por una sustancia. Finalmente, en la clase 9 tenemos sustancias y artículos peligrosos misceláneos, ¿sí? Acá tampoco tenemos subclases y en este caso se engloban los materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriores, ¿sí? Por lo tanto, deben ser manipulados y transportados en condiciones particulares. Por ejemplo, el asbesto, la fibra de vidrio, el sílice, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta sustancia? Que no las podemos englobar dentro de los otros, dentro de las otras categorías o de las otras clases, pero sin embargo representan una peligrosidad para la persona que los manipule. Tenemos un solo rombo, en este caso la mitad superior son rayas blancas y negras verticales y en la parte inferior el fondo es blanco y en el ángulo inferior aparece el número 9 correspondiente a la clase. Bien, hasta acá es la división de los compuestos químicos que hace la ONU, ¿sí? Que los divide en 9 clases. Bien, siguiendo con la clasificación, esta también se puede hacer de acuerdo a la peligrosidad de los compuestos químicos, ¿sí? Entonces tenemos distintas categorías, por ejemplo, sustancias corrosivas, que son los que destruyen o irritan, ¿sí? Sobre todo tejidos y superficies. Después tenemos las sustancias inflamables, donde los vapores arden con facilidad al mezclarse con el aire, ¿sí? Y ahí tenemos el concepto de punto de inflamación, que es la temperatura mínima a la cual se desprende suficiente vapor para que ocurra la inflamación, ¿sí? Este punto de inflamación es el parámetro que se utiliza para determinar si una sustancia es más o menos peligrosa. Después también tenemos sustancias tóxicas, ¿sí? Que al ingresar al organismo pueden ocasionar daño a la salud. Y ahí tenemos el concepto de dosis letal 50. Estas sustancias tóxicas pueden ingresar por vía oral, es decir, por boca, por vía inhalatoria, es decir, por nariz, o por vía dérmica, es decir, por contacto con la piel. Otra forma de clasificar es de acuerdo a los efectos que producen las sustancias químicas. ¿Sí? Entonces tenemos sustancias irritantes que inflaman las áreas anatómicas con las que entran en contacto, es decir, pueden inflamar las mucosas, pueden inflamar la garganta, ¿sí? Neumoconióticos, que son sustancias que se depositan en los pulmones y se acumulan, ¿sí? Entonces producen enfermedades en los pulmones respiratorias. Por ejemplo, el asbesto, ¿sí? El asbesto es un material que se vuelve particulado y afecta a los pulmones. Después tenemos sustancias asfixiantes, que lo que hacen es impedir la llegada del oxígeno a los tejidos o a los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, dióxido y monóxido de carbono. Después tenemos anestésicos y narcóticos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Tóxicos, el clásico ejemplo del amoníaco. Cancerígenos, benceno, cromo 6, alergenos y productos de dermatosis. Bien, otra clasificación que tenemos también que se puede hacer de los productos químicos
es a través del SGA, ¿sí? Que es el sistema globalmente armonizado, que lo que hace es etiquetar los distintos productos químicos y asignarle a cada uno una ficha de seguridad, ¿sí? Es un sistema integral de comunicación de riesgos. La idea es que tenga alcance internacional. Lo que sí es que no se obliga a los países a adoptar el SGA, pero se aconseja que se adopte para hacer una clasificación global, ¿sí? Que todos los países digamos, hablen el mismo idioma en cuanto a etiquetado de productos químicos. Bien, la idea es que todos los envases contenedores de la sustancia química deba ir etiquetada por el fabricante o por el proveedor, ¿sí? ¿Qué es lo que deben incluir las etiquetas? El nombre de la sustancia, la concentración, quién es el fabricante o el distribuidor, las características del producto químico, los pictogramas, ¿sí? Que ahora los vamos a ver a continuación, las palabras de advertencia, que también las veremos, y las indicaciones de peligros específicos y consejos de prudencia. Bien, ¿a qué se refiere con pictogramas? Pictogramas son, digamos, los equivalentes a los rombos que vimos para la clasificación de sustancias químicas que realiza la ONU. Tenemos tres tipos de pictogramas: los de peligros físicos, que son 5, los de peligros para la salud, que son 4, y los de peligros para el medio ambiente, que son 2. ¿Sí? Bien, los de peligros físicos tenemos explosivos, donde aparece una esfera explotando, líquidos inflamables, una llama, líquidos comburentes, una esfera con llamas, gases comprimidos, donde aparece una garrafa de gas, y corrosivo para los metales, donde aparecen una mano y una superficie siendo corroídas por una sustancia, ¿sí? Acá todos los explosivos comparten el borde rojo, el fondo blanco, lo único que cambia es la frase debajo, ¿sí? Y el símbolo que aparece adentro del rombo. Luego tenemos peligro para la salud, donde tenemos toxicidad aguda, que es la calavera con los 2 huesos. Fíjense, corrosión cutánea es el mismo pictograma que para corrosión para los metales, ¿sí? Ahí en ese caso tenemos que este rombo o pictograma se comparte tanto en peligro para la salud como en peligros físicos. Irritación cutánea, donde aparece un signo de admiración, y peligro por aspiración, donde aparece el busto de una persona. Luego tenemos peligros para el medio ambiente, donde tenemos peligroso para el medio ambiente con el signo de admiración, que también es un pictograma que se comparte con peligros para la salud, y peligroso para el medio ambiente acuático, donde tenemos un pez y un árbol muertos, ¿sí? Bien, estos serían los pictogramas entonces para el caso del SGA. Luego tenemos las frases H, ¿sí? Que H se refiere a hazard, es decir, a peligro en inglés. Entonces estamos hablando de distintos riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las frases H? Describen la naturaleza y el grado de peligro del producto que tenemos enfrente. Tenemos 3 series: la serie H200, la serie H300 y la serie H400. La serie H200 se refiere a peligros físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el H202 me indica que es explosivo, grave peligro de proyección. La serie H300 indica peligros para la salud humana, por ejemplo, H310, mortal en contacto con la piel. Y la serie H400, peligros para el medio ambiente, por ejemplo, H411, tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, ¿sí? La idea acá es que sepan a qué tipo de peligro pertenece cada serie, ¿sí? No que sepan cada H en particular, sino simplemente H200, peligro físico, H300, peligro salud humana, y H400, peligro para el medio ambiente. Bien, y así como tenemos frases H, tenemos frases P. La P hace referencia a prudencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas frases? También describen naturaleza y grado de peligro del producto, ¿sí? En el caso de la serie P100 son consejos de prudencia de carácter general, P200 consejos de prudencia relativos a la prevención, P300 hacen referencia a la intervención, P400 referencia al almacenamiento y P500 a la eliminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un consejo de prudencia de carácter general: mantener fuera del alcance de los niños. En la prevención, no dejar en contacto con el aire. En la intervención,
Si me volcara la sustancia química sobre la ropa, inmediatamente quitármela. ¿Sí? Consejo de almacenamiento: proteger de la luz solar, o no almacenar con líquidos inflamables, o no almacenar con metales. ¿Sí? Y consejos de prudencia relativo a la eliminación: eliminar el contenido del recipiente con agua, o neutralizar con un ácido, neutralizar con una base, no arrojar a la cañería, no arrojar a cursos de agua, etcétera. Bien, acá tenemos un ejemplo de una etiqueta del SGA. ¿Sí? En el punto 1 nos aparece el nombre del fabricante, la dirección, el número de teléfono. ¿Sí? Es decir, la persona o la empresa que fabricó el producto químico debe estar debidamente identificada. En el punto 2 tenemos las frases de peligro, es decir, frases H. Lo que es obligatorio es que aparezca el código H con el número. ¿Sí? No es obligatorio que aparezca la frase a la que hace referencia el código. ¿Sí? Eso, con el código uno puede luego buscar a qué frase corresponde. Luego en la parte 3 tenemos los pictogramas, donde nos aparecen peligros físicos y peligros para la salud. En la parte 4 nos aparecen los consejos de prudencia, ¿sí? Donde acá nos dice, por ejemplo, mantener el recipiente cerrado, evitar respirar los vapores, etc. Luego en la parte 5 nos aparece una palabra de advertencia, ¿sí? En este caso aparece la palabra peligro, ¿sí? Esta palabra que aparece acá se define de acuerdo a los pictogramas que aparecen. Todo eso, digamos, tiene una lógica. Finalmente, en la parte número 6 debe aparecer el nombre del producto químico. En este caso es el monóxido de carbono. Bien, hasta acá lo que hace referencia al sistema globalmente armonizado. Bien, y finalmente tenemos el rombo o el diamante de la NFPA, es decir, la Asociación de Protección contra el Fuego. Este rombo está dividido en 4 rombos, ¿sí? o 4 diamantes, y cada uno de esos rombos tiene un color característico. El color rojo es peligro de fuego, el color amarillo es reactividad, el color azul es riesgo para la salud, y el blanco se refiere a advertencias especiales. Y dentro de cada rombo aparece un número que va del 0 al 4, siendo el 0 la menor peligrosidad y el 4 la mayor peligrosidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del rombo azul, el peligro para la salud, si aparece un 0 es normal, y el peligro para la salud, en el caso que aparezca un 4, es mortal. Después, en el rombo rojo, en 0 el peligro de fuego es que no arden, y en 4 es materiales que se vaporizan rápidamente a presión atmosférica y que se queman fácilmente en el aire. Después, el rombo amarillo de reactividad, en el 0 dice que es estable, o sea que prácticamente no reacciona, y en el 4 que puede detonar. Y por último, en el rombo blanco, ¿sí? Nos puede aparecer la leyenda que indique que es un reactivo químico oxidante, que puede ser corrosivo, ácido, alcalino, no poner en contacto con el agua, no poner en contacto con el aire. Bien, de esta manera terminamos la última clase, ¿sí? Terminamos el curso. Muchas gracias por su atención.